Bueno, vamos a empezar el DATETIP, vamos a empezar a modelarlo. Lo vamos a hacer en tres partes. Primero vamos a modelar el tablero, ¿no? Y propiedades del tablero. Después vamos a modelar los movimientos, cómo la computadora va a jugar. Y por último modelamos la interacción con el usuario. Lo vamos a separar en tres partes, ¿no? Y acá empezamos con el tablero. Empezar a modelar el tablero. Tenemos el archivo ahí, tablero, ¿no? Bien, vamos a empezar a representar los actores del juego, ¿no? Los jugadores. Tenemos dos jugadores. ¿Está bien? Eso sería lo que hicimos con lunes, martes, miércoles, jueves. Claro, es un tipo enumerativo, sí. Tenemos jugador 1, jugador 2, ¿no? Para saber X o circulito, ¿no? Vamos a tener un tablero que va a ser una lista de casillas. Acá usamos un sinónimo, ¿no? Una lista de casillas. O sea, el casillero, perdón, sí. Un casillero, ¿no? Una lista de casilleros es el tablero. Van a ser 9 nomás. ¿Ok? ¿Qué es un casillero? ¿No? Bueno, un casillero tiene asociado, un casillero tiene asociado una coordenada, ¿no? Un casillero, cuando uno ve en un casillero, bueno, este casillero es de esta parte del tablero. Lo vamos a representar como una, ¿sí? Tuplas, dos enteros. Y el casillero puede estar marcado con X, con un círculo, o puede estar vacío. Es decir, que puede estar marcado, no puede haber nada, puede estar marcado como el jugador 1 o puede pertenecer al jugador 2. ¿Está bien? Lo vamos a representar como maybe jugador. O sea, un casillero tal vez pertenece a un jugador, puede estar vacío, o puede pertenecer al jugador 1 o puede pertenecer al jugador 2. ¿Se entiende? Bien. Usamos el tipo maybe acá. Bien. Empecemos con cosas fáciles, propiedades fáciles que vamos a tener que chequear cuando el juego esté completamente implementado. Primero tenemos que una forma de generar un tablero vacío, ¿no? Inicialmente el tablero tiene que ser vacío. Entonces, vacío va a ser una función que va a producir un tablero. ¿Qué tablero? El tablero vacío, ¿no? ¿Cómo lo genera el tablero vacío? Bueno, tienes una lista de casilleros. ¿Qué puedo hacer acá? Claro, yo voy a hacer ternas de X, Y X de Y tiene que estar entre 0 y 2. entre 0 y 2, ¿no? Porque se acuerdan que cada casillero pertenecía, ¿no?, a una coordenada. O sea que X tiene que venir entre 0 y 2. Y también y el que falta es un maybe jugador. Inicialmente, un casillero, ¿a qué jugador pertenece? ¿Cómo digo eso? Muy bien. Ahí está el tablero vacío. ¿Ok? Bien. Tenemos que hacer otra cosa también. Si está vacío, cuando está lleno, para detectar que nadie ganó, por ejemplo. Si se llenó, al final uno juega, se llenó el casillero, nadie ganó, ¿no? Entonces tenemos que hacer un tablero, una función que le das un tablero y te vuelve un booleano si te dice si el tablero está lleno. Si está lleno es que nadie ganó, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, te dice que está lleno. Puede ser que uno haya ganado o no. ¿Realmente está todo lleno el tablero cuando ganás o pueden quedar lugares vacíos? No, podés ganar y el tablero está lleno, y podés ganar y nadie ganó. Y el tablero está lleno. Perdón. Podés ganar y el tablero está lleno. Podés ganar y el tablero no está lleno de todo. Sí, o también podés empatar y el tablero está lleno. Claro. ¿Sí? O sea, sí, acá queremos algo que diga si el tablero está lleno. Puede ser que haya ganado o puede ser que haya empatado. Pero acá me focalizo solamente en fijarme si está lleno. Bien, entonces ¿qué hago? Si está lleno se termina el juego, digamos. Claro, o ganaste o empataste. Sí. Si está lleno, se hace un tablero y lo que tengo que hacer es recorrer todas las coordenadas, recorrer todo el tablero, ¿no? Todas las coordenadas, y ver si el tablero está lleno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Del tablero voy a sacar la terna X, Y y acá un contenido. ¿Sí? El contenido no tiene que ser nothing. ¿Sí? O sea, contenido, claro, como decir, not contenido igual a nothing. Sí, ahora te pongo, sí. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Por cada uno de estos elementos genero un unit. O sea, por cada elemento que tomo el tablero que no es igual a nothing, pongo un unit en la lista. Y la longitud de esa lista tendría que ser igual a 9, cuando todo está lleno. No hay igualdad entre esto, entre jugador, muy bien. Deriving equality, ahí lo tenemos. Bien, para rebobinar, sí. Hasta ahora tenemos, declaramos los actores del juego. Un jugador, el tipo jugador, que es jugador 1, jugador 2, indicando si es cruz o 0. Tenemos un tablero que es una lista de casilleros, ¿no? Va a ser una lista de 9 elementos. Y un casillero es una terna. La coordenada de ese casillero, X, Y. Y el contenido puede ser vacío, o el casillero puede pertenecer al jugador 1 o al jugador 2. Entonces, maybe jugador. Sí, definimos un tablero vacío de esta manera. Es la lista de casilleros X, Y, donde X e Y viene de 0, 1 y 2. Y el contenido es nothing. Y ahora estamos viendo lleno, que es cuando un tablero está lleno. ¿Sí? Para eso agarramos el tablero, sacamos las ternas, ¿está bien? Y nos fijamos que el contenido, o sea, el contenido del casillero, no se iguala a nothing. Si no es igual a nothing, quiere decir que pertenece a un jugador. Por cada uno de ellos ponemos un tick, un unit en la lista, y después los contamos. Si son 9, el casillero está lleno. ¿Está bien? Bien. Bien, sigamos con las propiedades del casillero. Vamos a hacer un montón de funciones sobre el tablero. Y después cortamos y vemos cómo implementamos el juego. Bien. Necesito ahora definir lo que llaman zonas del casillero, del tablero. ¿Qué son zonas? Y son partes que a vos te interesan para el juego. Puede ser, ¿qué zonas hay del tablero interesante? Por fila, por columna y las diagonales. Esas son las zonas interesantes para saber si uno ganó, si uno perdió. Bueno, si uno ganó, ¿no? Entonces vamos a definir fila, ¿no? Vos le podés pedir qué fila querés. Dame un entero, dame un tablero y te vuelvo una lista de casillero con los casilleros de esa fila, ¿no? Por ejemplo, entonces fila de n de un tablero
¿sí? Agarro del tablero las ternas, X, Y, el contenido, ¿no? Perdón. Lo que voy a poner acá, sí, está bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Quiero solamente la fila 0, la fila 1 o la fila 2. Entonces acá agarro el tablero, saco todas las ternas y me quedo con las que son igual a la fila que estoy buscando. ¿Sí? ¿Qué fila estoy buscando? N. Exactamente. Y lo que hago con esto, devuelvo la terna. No, las filas, sí, no, ¿cómo? Fila, columna, pero la fila... La fila es siempre la misma. Perdón, tenés razón, es la Y. Sí, sí, gracias, es la Y, sí. La columna, lo mismo. La columna es lo mismo, pero cuando querés una columna, le tenés que decir que fije la columna, pero que vaya cambiando el X. ¿No? Perdón, que fije el X, pero que vaya cambiando el Y. Al revés lo dije, perdón. Fijo el X, ¿no? Fijo el X y la columna va cambiando el Y. ¿Está bien? Bien, ¿qué otra zona importante tenemos del juego? Además de las filas y las columnas. Las diagonales. Tenemos dos diagonales. La diagonal común y la reversa, la voy a llamar, que es la otra. ¿Está bien? Entonces tengo la diagonal. Él tiene el mismo tipo, le das un tablero. Bueno, le das un tablero y te vuelve la diagonal, que es una lista de casillero. ¿No? La diagonal. De nuevo, sacás las ternas. No, estoy pensando en lo de columna. Me parece que era como decimos antes. Pues yo quiero la fila 1. El método de la fila 1 son 1, 1, 1, 2, 1, 3. O 1, 0. La fila 0, por ejemplo, está compuesto por 0, 1, 0, ¿sí? 0, 2. 0, 2 y 0, 3. O sea que el X, claro. No. Está. La fila es. Sí, la fila es la X. No, es. La X es un decimal. No sé por ahí lo Pero la X es seguro. La fila. No, la fila. Si vos querés la fila 0, la fila 0 quiere decir que querés 0, 1. 0, 0, Perdón, gracias. 0, 0, 0, 1 y 0, 2. ¿No? Esa es la fila. O sea que es verdad, el X está fijo. Sí, y la columna, sí, mi error, perdón. Si querés la columna 0, sí, si querés la columna 0, ¿no? Quiere decir que tenés. No, pará. 0, 0, 1. O sea, fíjala. Ahora. La segunda fila, la segunda sería 0, 1. 0 para la X, 1 para la Y. Sí. La segunda fila. 0, 0, 1. Sí, la segunda fila. Sí. La segunda fila es 1, 0. Tenés razón. 1, 0, 1, 2. Sí, la fila. No, perdón, la columna, ¿no? La columna cambia el Y, pero la X está fijo. ¿No? 0, 0. No, está abajo. 0, 0 entonces, acá. Sí. 0, 1, 0, 2. Esta es la fila 0. ¿No? Sí. Después, 1, 0, 1, 1, 1, 2. 1, perdón, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. La fila 2, lo que pasa es que se me da vuelta porque la fila 2 para mí. Sí, la fila 2, el 2 está fijo. La fila 2 tiene el X fijo. Claro. Exacto. O sea, que cambia el Y. ¿Las filas son así? No, las filas así. son No, las filas son así, las dos. Y la columna,
Claro. Los X. Esto es X y esto es Y. Así. Exacto. La X está fija. Y en el otro la Y está fija. Y en la columna, ¿ves la columna 0? El Y está fijo, el 0. Y el X cambia. ¿Está bien? Bueno, en realidad no importa tanto, para el juego no importa, es isomórfico, por eso no me preocupo, sí, pero bueno, sí. Sí. Bueno, para la diagonal, hacemos una de las diagonales, que es cuando X es igual a Y. ¿No? Cuando X es igual a Y tenés una diagonal, es la que va así. Y ahí tenemos la diagonal reversa, que es la otra. Espera que me está... Ah, sí. Bien. La diagonal, la reversa diagonal, que también toma un tablero y vuelve una lista de casillero. Acá. Bueno, la forma que yo lo implementé, que la Y sea igual a 2 menos X. ¿Está bien? La diagonal reversa. Ahí está así. ¿Está bien? Bien. Perfecto, buenísimo. Van bien, ven cómo vamos identificando diferentes zonas del tablero. Ahora, escribamos una función que me diga si alguien ganó. Que da un tablero y un jugador me diga si ese jugador ganó. Empezamos con el tipo. Te doy un jugador, un tablero y te vuelvo un booleano. ¿Está bien? Entonces, tengo el jugador y el tablero, y lo que tengo que hacer es chequear filas. Chequeo las filas, si alguno ganó ahí, ganó. O, perdón, vamos a hacerlo así. Si ganó en filas o si ganó columnas o si ganó en diagonales. ¿Está bien? Ahora definamos, ganó filas, ¿no? ¿A qué es igual eso? Bueno, tendría que chequear todas las filas, ¿no? La fila 0, la fila 1, la fila 2 para ver si ha ganado. Sí, digamos, ¿qué quiere decir ganar? Que todos los elementos de esa fila corresponden al mismo jugador. ¿Sí? Entonces lo que agarro, voy a probar con las diferentes filas 0, 1 y 2. Y lo que voy a hacer, voy a llamar a una función que diga mismo jugador, el jugador who, en la fila X del tablero. ¿Está bien? Esta función no la definimos todavía, pero lo que va a hacer, me va a decir si toda la fila, si todos los elementos en esa fila pertenecen al mismo jugador. ¿Está bien? Entonces ahora voy a tener una lista que llamó a mismo jugador con la fila 0, a mismo jugador con la fila 1 y mismo jugador con la fila 2. Si hay una de esas que es verdadero, todo es verdadero, digamos. ¿Está bien? Quiere decir que ha ganado con las filas. Y le ponemos el OR acá. El OR es una función que ya está en Haskell, que toma una lista de booleanos y vuelve un booleano. Si hay un booleano en esa lista que es verdadero, devuelve verdadero. Por ejemplo, or true false devuelve true, or false false devuelve false. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer para chequear si ganó con las filas es chequear que el mismo jugador aparece o en la fila 0, o en la fila 1, o en la fila 2. ¿Ok?
Después definimos mismo jugador. Ahora, si ganó con las columnas, es igual, ¿no? Pero ahora agarro las columnas y chequeo si el mismo jugador aparece con la columna 0, en la columna 1 o en la columna 2. Es una función, no la definí todavía. Es una función que toma un jugador y una lista de casilleros y me dice si el mismo jugador aparece en todas las listas. Sí. Y ahora tengo si ganó en las diagonales. Para ganar en las diagonales, ¿no? Tiene que estar el mismo jugador en la llamamos diagonal. En la diagonal del tablero, o el mismo jugador en todo lo que es la reversa en el tablero. ¿Está bien? Esa es la condición de que alguien ganó. Ahora definamos mismo jugador. Básicamente tomo un jugador, un tablero, una lista de casillero, que siempre va a ser 3, ¿no? Y devuelvo un booleano. ¿Sí? Esta lista siempre va a tener tamaño 3. Porque la diagonal reversa, la fila o la columna. Fíjense acá, está aplicado a fila, está aplicado a columna, está aplicado a diagonal y a la diagonal reversa. O sea que puedo hacer pattern matching y asumir que la lista tiene 3 elementos. ¿Ok? Puedo asumir que la lista tiene 3 elementos. Porque siempre la voy a llamar con 3 elementos. Bueno, entonces ¿qué hago? Mismo jugador, ¿no? Y lo que hago ahora, yo sé que es una lista con 3 elementos. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Ahí está separado por la coma. Sabemos que son ternas. Las coordenadas no me importan. ¿Ok? La primera terna va a ser x1 y 1 algo. x2 y 2 algo. Y x3 y 3 algo. ¿No? Claro, yo quiero que esos 3 algos estén llenos los casilleros. O sea, que haya algún jugador ahí. ¿No? Porque tiene que estar lleno. Porque quiero que chequear que sea el mismo jugador. Bueno, va a ser un just. Un just. Jugador 1. El primer jugador. Jugador 2. Jugador 3. Y de esto lo que me voy a fijar es que el jugador 1 sea igual al jugador 2, sea igual al jugador 3, sea igual al jugador. ¿Está bien? ¿Está tirando algo acá? Ah, ok. Tenía que poner paréntesis, porque si no, no sabe cómo agruparlo. La secreta ahí podría ser cualquier cosa, si no, lo que están usando. ¿Cómo? La secreta, 1 y 2. Claro, estas no me interesan. Cuando no me interesan, puedo poner el símbolo de este que dice no me interesa. ¿Y hay cosas que de 2 son iguales que ustedes seguidos? 1 igual que 2 me devuelve un true or false. No, pará, sí, está mal esto. Sí, bueno, sí, eso está mal, perdón, está mal, ahora lo arreglo. Jugador 1, bien, es igual a jugador 2 y jugador 2 es igual a jugador 3 y jugador 3 es igual a jugador. Ahí está, eso es lo que tiene que ser.
Sí, estaba mal, perdón, sí. ¿Está bien? Bueno, el mismo jugador, en cualquier otro caso, ¿sí? Falso. Porque me faltan los casos donde el casillero está vacío, por ejemplo. Si tengo nothing, nothing y nothing, para todos esos casos, no, digamos, no es el mismo jugador, porque no hay jugador, digamos. ¿Está bien? Solamente para el caso donde están llenos y todo lo que están ahí es el mismo jugador, devuelvo verdadero. Para los otros casos, está medio lleno, está totalmente vacío, devuelvo falso. ¿Y por qué es que tenemos que poner jazz arriba? No, Porque el contenido del casillero es, ¿está vacío o tiene un jugador? Es por eso. O es nothing o just un jugador. El nothing después se puede comparar contra otro para ver si es igual o no. Sí, se puede hacer. Claro. No, nothing es igual a nothing. Entonces no se podría, en la comparación que haces abajo, jugador 1 igual a jugador 2, si hay un nothing, ¿hay falla esa comparación o no? Claro, sí, check. Claro, va a la de abajo. Si hay un nothing en la lista, va a la de abajo. ¿Está bien? Bueno, y ahí definimos si lo que significa que alguien ha ganado en el tablero. Fíjense cómo vamos pensando todo y casi como lo pensamos lo vamos escribiendo, ¿no? Usando el poder de las listas intencionales y lo que vimos antes. Bien. Bueno. ¿Cuándo un tablero? Quiero saber cuándo un tablero alguien ganó en un tablero, ¿no? Es un tablero ganador. Es un tablero ganador. Dado un tablero, devuelvo un booleano, ¿no? Y un tablero ganador, básicamente, es si ha ganado jugador 1 o ha ganado sí, gracias. Ahí está. ¿Está bien? Ha ganado jugador 1 en ese tablero o ha ganado jugador 2 en ese tablero. ¿Cómo? Claro. Sí, la ves, sí. Bien, ahora voy a robar una cosita que hice antes. Vamos a hacer la función de mostrar un tablero, ¿no? Para mostrar un tablero, ¿no? Me das un tablero y te vuelvo un string, que es el tablero, ¿sí? Y lo que vamos a hacer vamos a poner estas strings, ¿no? Para hacer la división entre las líneas. Y acá vamos a poner mostrar fila. Vamos a ir mostrando filas, fila por fila. Pongo esto, el barra n es el enter, ¿no? Así que muestra una línea, enter. Muestra la segunda fila, enter. Muestra la primera fila, enter. Muestra la fila 0, enter. Y cierra el tablero. Y acá ponemos fila 2 del tablero. Acá pongo fila 2, 1 del tablero. Y acá pongo la fila 0 del tablero. Y mostrar fila. ¿Está bien?
O sea, hicimos la parte que muestra el tablero, pero no el contenido, los bordes, digamos. Y para mostrar el contenido tenemos que definir la función mostrar fila. ¿Está bien? La función mostrar fila toma una lista de casillero y vuelve un string. Pero sabemos que va a tomar 3 casilleros. ¿Está bien? Porque lo estoy llamando con el resultado de lo que vuelve fila. O sea, que la función fila devolvía una lista de 3 casilleros. Entonces sé que te va a tener 3 elementos. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a mostrar el plus, que es el borde, mostrar elemento, el elemento E1. Ahora tengo que mostrar el elemento E2 y después tengo que mostrar el elemento E3. ¿Sí? Para mostrar una fila pongo el más, muestro el elemento, pongo el más, muestro el elemento, pongo el más, muestro el elemento, pongo el más y terminé. ¿Está bien? Ahora la función mostrar elemento. Toma un casillero, uno solo, y vuelve un string. De la terna, un casillero es una terna, las coordenadas no me importan. Quiero poner la X o el 0. Si hay nothing, lo muestro vacío. No hay nada. Si el contenido de la terna es nothing, no hay nada. Si el contenido de la terna es jugador 1, muestro el X. Y si el contenido de la terna es el jugador 2, muestro la O. ¿Está bien? Por ejemplo, probemos esto, mostremos el tablero vacío, a ver qué pasa. ¿Se acuerdan que hicimos un tablero vacío, no? ¿Cómo se llamaba? Vacío. Sí. Vacío se llamaba el tablero, que era el vacío. Y sí, mostrar el tablero. Hacemos mostrar tablero vacío. Ahí lo tiene. Está el string. Ahora queremos que lo formatee, que lo formatee. Usamos la función que aprendimos. PutLineString, que se da cuenta de los barra n. Mostrar tablero vacío. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, esto es el tablero. Todo lo que es el tablero ya lo hicimos. Es lo que está acá, ahora. Ah, no, me falta una función, perdón. Falta una función importantísima. Y con eso sí terminamos. Cambiar el tablero. Quiero hacer un update en el tablero, ¿no? Una actualización, ¿no? Quiero actualizar el tablero. Porque cuando juguemos, uno va a agarrar y decir, bueno, ahora acá hay un X, ahora acá hay un Y, ¿no? Entonces uno quiere actualizar el tablero. La función de actualización va a tomar las coordenadas donde uno quiere cambiar el tablero. ¿Y eso va a tener de la entrada que le dejo por teclado? Claro, pero no llegamos ahí. Ahora lo pensamos como una función pura, ¿no? Sí, matemáticamente. Toma un X, un Y y un jugador y un tablero y devuelve le debe devolver un tablero. El tablero ya modificado. Pero puede ser que las coordenadas estas hagan referencia a una parte del tablero que ya está lleno, ¿no? ¿Cómo? Claro, eso estaría mal. Entonces, esta función de actualización devuelve tal vez un tablero. Siempre y cuando las coordenadas apunten a un lugar que está vacío. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, XY, el jugador, el tablero, ¿no? Y bien.
el tablero es una lista de casilleros, ¿no? Entonces me tengo que fijar, tengo que hacer pattern matching en la lista de casilleros. Me tengo que fijar, lo que querés hacer la actualización, ¿es el primer casillero en la lista de casilleros? Si lo es, lo cambio. ¿Está bien? Entonces, bien, vamos a decir, bueno, X', la lista tiene una terna seguido de lo que es el resto de los casilleros, ¿no? Y la terna va a tener un X', un Y' y un contenido. No sabemos qué es. Pero este es el pattern matching en el tablero, ¿no? Si voy a actualizar esto en un tablero que el primer casillero es X' y tiene un contenido, ¿no? Me tengo que fijar varias cosas. El caso más fácil es que justamente el primer casillero que encuentro en mi lista de casilleros es el que quiero cambiar y está vacío. Es el caso más fácil, que es cuando... Puede ser que tengas un parámetro más, o si no me acuerdo. Start es una tarea de más porque ya lo estás haciendo al costado. Gracias, perdón, sí, bien, gracias. Bien, sí. X, si X es igual a Y, a X' y Y es igual a Y'. Entonces arriba la definición también te está sonando tu tablero. No, porque uno es el que devuelve. Después tiene que devolverlo. No, este es el que devuelvo. Hay tablero que te devuelven. Y tablero. Es el que tomo de argumento. Es el que voy a actualizar. Sí. Tomo dos coordenadas, un jugador, un tablero y ahí devuelvo tal vez un tablero. Y ahora uso una función que no les presenté, pero se las presento ahora. Esa función me dice si el contenido es nothing. Devuelve verdadero. Ya está. Es eso, ¿no? Si la ven el tipo. Perdón, la tengo que cargar. Tengo que importar un módulo que se llama dataMaybe y ahí está la función. Comentemos esto por un ratito. Maybe a bool. Le das un maybe y si ese maybe es nothing, te dice verdadero. Es eso nomás. Bien. Si esto era el caso, quiere decir que encontré el casillero que quiero actualizar. O sea que el tablero que tengo que devolver, ahora lo puedo devolver un tablero. Puedo devolver un tablero. ¿Está bien? Y el tablero que devuelvo es que tiene X', Y', ¿no? Pero ahora el contenido va a cambiar. No es nothing, ahora es just y el jugador. Seguido por todo el resto. ¿Está bien? El primer casillero que encontré era el que yo quería actualizar con el jugador. Es lo que dice esto acá. La coordenada que quería actualizar es el primero que había. Y no había nada en ese casillero. Entonces devuelvo un tablero, just, y acá está el tablero. Es una lista de casilleros. Tiene lo que tenía antes, que no lo toqué, pero el primer elemento ahora, que fue el que encontré, X', Y', en vez de tener nothing, ahora tiene just el jugador. Bueno, el jugador ese es el dueño de ese casillero. Ahí es el primer elemento. En el primer elemento. Ahora vemos qué pasa en los otros casos. ¿Qué pasa si X es igual a X', Y es igual a Y', pero resulta que está lleno ese tablero, ese casillero que quiero actualizar? O sea, el contenido del casillero es un just. No hago nada. Error, porque quieres actualizar, quieres poner algo en un casillero, el cual ya hay algo ahí, ¿no? Y en TATT no puedes poner el X y después el 0 arriba, no. O sea, hago nothing. ¿Está bien? Ahora, en cualquier otro caso, ¿no? Lo que tengo que hacer es seguir
buscando el casillero que tengo que actualizar en el resto de los elementos del tablero, no el primero. El primero ya sabemos, no es ese. Tengo que seguir actualizando en lo que sigue. Entonces tengo que hacer un update, una actualización de XY con el jugador en lo que queda del casillero, que es CS, ¿no? Que es los elementos que quedaban. Pero no terminamos todavía. Ahora, puede ser que esa actualización haya fallado. Cuando seguís actualizando, vas a ver si querés actualizar el resto del tablero. Ahí puede ser que haya fallado. Acuérdense. Claro, por los nothing, exactamente. Entonces tengo que hacer un case. Si la actualización en los otros elementos ha fallado, fallo. No pasa nada. ¿Y no tendría que volver a llamar con el... Si la actualización anterior no falló, tendría que volver a pedir un valor para ese jugador? Sí, pero esa es la interacción. Olvídate de la interacción ahora. Ahora estamos en una función pura. ¿Sí? Olvídate de la interacción. Vamos por partes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la actualización me devuelve un tablero actualizado? Me dice, sí, ha funcionado. No es el primer elemento el que estabas buscando vos, pero después lo puedo actualizar. Bueno, tengo que devolver un tablero, ¿sí? Que va a incluir la actualización del tablero que me devolvió la llamada recursiva, pero no me tengo que olvidar del primer elemento. Claro, como estaba, porque ese elemento no era el que yo estaba buscando, lo tengo que dejar como estaba. Ahí está. ¿Está bien? Lo tienen ahí como estaba. Ahí está la función de actualización. ¿Sí? Y se dan cuenta que acá esto es el caso de error y acá también en caso de error. La primera línea y la segunda, ahí miré solo el primer elemento del tablero. Claro, esto dice, si el primer elemento del tablero que estoy buscando es el que tengo que cambiar, lo cambio. Si el elemento, ¿sí? Si está vacío. Ahora, si no está vacío, error. Y es el que yo estaba buscando, error. Ahora, ¿no es el que yo estoy buscando el primero? Bueno, llamar recursivamente a update con el resto del tablero. Va a estar en algún lado ahí. Pero me tengo que fijar, la actualización de la llamada recursiva, ¿fue exitosa o también hubo un error ahí? Si hubo un error. Si es exitosa, devuelvo lo que me devolvió la llamada recursiva y no me olvido del primer elemento que yo tenía en la lista. ¿Está bien? Fíjense, estamos usando el case, estamos usando, sí, el maybe, todo. En este caso, el caso base es cuando encontramos justo el casillero que estamos buscando. Claro. Claro. ¿Está bien? Estoy asumiendo que, sí, ahí donde corta, pues sabes que las coordenadas van a ser coordenadas del tablero. Sí. No estamos controlando el error de las coordenadas. No. Puede ser que me diga coordenada -3, -4 y ahí se cuelga. Pero eso no nos preocupamos por eso. Bien. Bueno, esto es el tablero. Ya estamos.